Saludos, compañeros. Qué alegría inmensa poder compartir con ustedes en la mañanita de hoy. Hoy en un especial de Una Vida Mejor, bueno, de 1 hora. Vamos a estar compartiendo con una invitada muy especial porque tengo un tema hoy muy importante. Okay. Y para proponer este tema, compañeros, quisiera comenzar trayéndoles algo que ha pasado en muchos países del mundo. Quizás ustedes hasta puedan compartir algunos de esos países porque la verdad es que ha sucedido mucho. Pero quiero poner la lupa sobre uno por la consecuencia que tuvo. En muchos países del mundo, al no tener fundamentos buenos los edificios, en terremotos se han venido abajo. Y se han venido abajo, te estoy hablando de lugares de edificios privados hasta lugares que son icónicos. Recuerdo que una vez en Europa un edificio carísimo que era de estos edificios que nosotros como extranjeros visitamos, se vino abajo justamente porque le seguían dando permisos aunque el fundamento estuviera mal. Pero pongo la lupa sobre un terremoto que hubo hace unos años en Oaxaca, México, porque yo creo que de todos los edificios que han caído a consecuencia de que no hay buenos fundamentos, ese es el más triste. Y es que una escuela completa se vino abajo y sepultó a cientos y cientos de niños. Cuando el fundamento no está bien y viene el terremoto, muchas veces y tristemente la destrucción no solo nos agarra a nosotros los adultos, sino que agarra a nuestros niñitos. Así que es la responsabilidad del que hace el fundamento y del que da el permiso y dice, no, aquí está todo bien. Cerciorarse que de verdad esté bien. La Biblia habla de que nosotros tenemos que construir unos edificios y que nuestro fundamento tiene que ser el correcto. Dice la Biblia en Mateo 7, 24 al 27, y cualquiera pues que oye estas palabras, hoy nosotros vamos a estar hablando de algo aquí, y las hace. Todos lo escuchan, unos los van a hacer y otros no. Pero el que las escucha y las hace, dice la Biblia, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y entonces dice, descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos. El terremoto viene porque nosotros vivimos en un lugar donde el terremoto viene. O sea, nuestra vida van a venir los tiempos duros. Nosotros nos enfrentamos a la maldad, nos enfrentamos a la enfermedad, nos enfrentamos a la depravación que hay en el mundo. Pero me está diciendo aquí que todo eso golpeó esa casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, porque hubo alguien que escuchó y actuó. Hubo alguien que hoy vamos a escuchar cosas y tú vas a tomar decisiones. Va a haber alguien que va a decir, lo que yo escuché no es, ay bendito, mira esa historia, no. ¿Qué decisiones yo voy a tomar en mi casa en relación a lo que yo escuché hoy? Y esa gente van a fundar su hogar sobre la roca, y cuando venga el viento en contra de tus hijos, en la escuela, en tu hogar, con la gente más íntima, dice, tus hijos no van a caer porque tú los fundaste sobre la roca. Ahora Jesús no se queda y dice, hay otro grupo. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Ay, qué fuerte. Yo no quisiera que me llamaran una mamá insensata, que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y fue grande su ruina. Qué clase de descripción. Veo la escuelita cayendo y los niños muriendo. Así que en este día nosotros vamos a darte información importante que la vamos a poner en tus manos. Y mamá y papá, tití, tío, maestra, adulto, joven que me estás escuchando, tú vas a escuchar estas palabras con atención y tú vas a tomar decisiones, porque tú tienes que empezar a construir tu casa sobre la roca. El viento va a venir, la tempestad va a venir, pero tu casa no va a caer si tú haces lo que tienes que hacer. Habiendo dicho esto, quiero presentarles a una persona que reconocí recientemente.
les cuento, Juan, que estaba en un lugar en Atillo y cuando salgo veo este libro que tengo aquí. Yo vi este título y yo tuve que comenzar a llorar. La niña que no supo lo que pasó. Solo con el título. Solo con el título y esa portada. Los que nos ven en televisión, en nuestra app, van a ver, la niña no supo lo que pasó. E inmediatamente ya yo supe lo que debió haber pasado. Así que me comuniqué con esta mujer extraordinaria. Ella es psicóloga, terapeuta, está trabajando mucho el abuso sexual y ahora es también autora de este maravilloso libro. Su nombre es Francesca Soto y ella nos acompaña en la mañana de hoy. Bienvenida. Buenos días, gracias Mili, Cristi Müller, por tenerme en este espacio para educar de un tema que lamentablemente, como hemos visto, sigue cobrándole la vida a los más vulnerables, a los inocentes, a los que dependen de nosotros los adultos para que seamos su voz de alerta para protegerlos de, como bien mencionaste en la descripción, lamentablemente existe el mal. No es algo que, ¿verdad? Que podamos escapar de él. Pero nosotros podemos ser portavoces para prevenir de que se dé estos tipos de escenarios y sobre todo que se dé por muchos años. Me encanta que traigas esto. No nos podemos esconder. Yo he escuchado varias veces gente cercana diciéndome, yo no tengo problema porque a mi casa no entra nadie. Es que los mayores agresores están en casa. Y los mayores agresores no son los adultos, son los adolescentes, son los primitos hermanos, son los hermanos. Así que el viento viene hasta dentro de tu propia casa. Los celulares vienen y están ahí con pornografía dentro de tu propia casa. O sea, no nos podemos esconder. Lo que podemos hacer es tomar decisiones. Y para tomar esas decisiones es que trajimos a Francesca aquí. Francesca, junto a Juan, me gustaría hoy abordar algunos temas de tu libro. Nunca había conocido a una terapeuta enfocada en el abuso sexual que haya experimentado el abuso sexual. Cuéntame cómo fue escribir este libro. Pues este libro surge de un proceso de sanación y un proceso a la misma vez de cierre. Porque en mi caso, cuando lean el libro, comienza con un capítulo 1 que es Crónicas de un abuso anunciado. Porque, ¿qué pasa? En mi caso personal, mi agresor tenía unas señales. Por ejemplo, robar panties. Él observaba a sus propias tías y otros familiares mientras se bañaba. Ahora, quiero mencionar algo bien importante, que lamentablemente un agresor o agresora puede ser cualquier tipo de persona, ¿verdad? Muchas veces estas señales, quienes la conocen son los familiares más cercanos, como los padres y madres, ¿verdad? De estos jóvenes. En ese capítulo 1 ocurrió un evento simultáneo junto a mi hermana. Y esto, Cristi, esto es algo que ocurre en cuestión de segundos, porque esto ocurrió en el patio. O sea, el libro ya trae unas escaleras que prácticamente había un día de mucha lluvia. Nosotras teníamos una casita de muñeca ahí cerca y ahí es que nos sorprende nuestro agresor. Y como bien dices, esto puede ser cualquier persona de cualquier edad. Nuestro agresor era un adolescente, entre esa transición de adolescencia a adolescencia. Ahora, él había presentado unas señales desde su niñez. Desde bien chiquito, él robaba panties. Aunque él tiene otros hermanos, ¿verdad?, que se llevan un año de diferencia, son corridos, los hermanos son muy distintos. Así que esto, ¿verdad? Y está la incógnita, ¿nacen así? ¿O es que también pasaron por eso? Porque la pregunta que me han hecho es, ¿esta persona pasó por eso? Mi visión y perspectiva es que no, ¿verdad? Que él tenía ya estos comportamientos desde muy pequeño. Pero fíjate que dices que estuvo expuesto a personas desnudas, ya era más grande, como algo natural de la adolescencia. Él las observaba en la ventana, o sea, él se escondía. Que sí. Esa exposición es importante. Déjame pescar algo que has dicho que me parece importante. Esto pasa en segundos. O sea, la gente que nos está escuchando, tú estás hablando un día con tu amiga en la sala y la nena
se fue de momento al cuarto con el nene que tiene la misma edad o 2 añitos más. Y mientras tú hablas, esto puede pasar. En cuestión de segundos. Así mismo como ha ocurrido muertes en cuestión de segundos en piscina, de muerte de niñitos ahogados, esto es... Hay que estar 24/7, esto ocurre también de noche, porque se están dando casos entre hermanos, lamentablemente. A raíz del libro, me llegó un testimonio de un colegio, de esta niñita de 5º grado, que acude donde las maestras a decirle que su hermano la estaba tocando, que incluso dormía con ella, que la amenazaba, que la chantajeaba. Y los maestros como que se impactaron, no supieron cómo manejar la situación en ese momento. Yo dije... Tan pronto un menor le dice a alguien, esto me está ocurriendo, si no son los papás, le tienes que alertar a los padres, pero tienes que alertar también al departamento de la familia. Claro. Porque entonces el departamento de la familia hace una investigación para ver qué es lo que está ocurriendo. Te pregunto por un segundito, quiero regresar al agresor en su etapa de niño, cuando desarrolla esta conducta, vamos a decir, hacia imágenes sexuales o hacia lo sexual, primero con el robo de la ropa íntima femenina y con observar. En la etapa de niño todavía la testosterona no está causando ningún cambio en el cuerpo ni aumentando el apetito sexual. Presumo, y eres la profesional, de que en efecto tuvo que haber tenido un estímulo, lo más probable, porque o era pornografía o lo hicieron con él. Te pregunto como profesional si eso es lo que normalmente aumenta que un niño en esa etapa de niño tenga esta, ¿verdad?, flor de piel. Ella era adolescente. Sí. Adolescente. Bueno, cuando la agrede, pero ella dice que desde niño venía con el comportamiento, o sea que ya venían unas señales de niño. Ahí es que regresé a la etapa de niño, no de preadolescente, ya con unos cambios hormonales dándose en él. Yo lego en el tema, debo pensar de que si en algún momento veo un niño en la familia, en su etapa de niño, con este comportamiento, debo pensar, aunque no es categórico, pero debo pensar que puede estar teniendo un estímulo de pornografía, expuesto a la pornografía, o de que lo pueden estar tocando o abusando, para él entonces replicar esa conducta. No necesariamente, pero es bien importante que los papás, por eso yo creo mucho en la educación sexual, ¿verdad? Sí. De etapas tempranas, de acuerdo a cada etapa evolutiva, ¿verdad? De un lenguaje distinto. Yo lo que sí puedo pensar es que este niño posiblemente observó a sus padres, que a veces se pueden esconder en algún escenario íntimo, o sea, a través de observación. Eso es lo que podemos pensar. Creían que estaba porque la casa era pequeña, y no estaba dormidito, se despertó. Pero los hermanos muy distintos, o sea, no tenían este tipo de conducta, estaban siendo criados con las mismas personas. Él en particular ya estaba presentando unas señales desde bien niño. Ahora lo llevaron a un psicólogo. ¿Qué pasa? Que para esos tiempos, estamos hablando de los años 90, eso fue en el 95 mi caso, pero entonces a él lo llevan en los años 90 a psicólogo. No supieron cómo indagar, pensaron que era cosa de niño, porque en esos tiempos no es como ahora, ¿verdad?, que se está tocando estos temas, que le estamos dando visibilidad. En esos tiempos había muchísimo tabú, que era más difícil. Ahora, en la adolescencia sí me enteré que para controlar su líbido, los padres sí le daban pornografía, o sea, revista. Wow. Y se sabe que eso hace daño. Padres. Los mismos padres. ¿Qué quiere decir? Que él estaba fuera de control. De acuerdo a su perfil, yo entiendo que él tenía unos rasgos, unos trastornos de personalidad que ¿verdad?, en caso de niños y adolescentes no se da diagnóstico de trastornos de personalidad, pero ya él tenía unas señales bien particulares. Por ejemplo, a los 9 años él se robó el vehículo de su papá, que ya le estaba haciendo, ¿verdad?, unas conductas que no eran propias. Pero sé que se le consentía muchísimo en esos tiempos, los varones, en cuestión del apellido, y no tuvo, ¿verdad?, unas consecuencias y un nivel de educación que le pausaran, ¿verdad?, esas señales, o en el caso
cuando ocurren ya situaciones que ya tú ves unas banderas rojas de esa manera, esas personas en particular no se pueden tener cerca de menores. Es peligroso. Exacto. Francesca, te pregunto, volviendo específicamente al tiempo del abuso, lo que tú estás trayendo, fíjate, hay gente que levanta banderas rojas, pero hay gente que no. Yo puedo tener un niño que es un santo y ese niño puede estar exponiéndose a pornografía, por lo tanto está reproduciendo lo que está viendo y nosotros ni nos damos cuenta porque el nene es buenísimo. Te pregunto, en tu caso, cuando tú pasaste por el abuso sexual con este adolescente, ¿tú tenías educación sexual? ¿Tu mamá te había enseñado cómo cuidar tu cuerpo? No. Ok. Para nada. De hecho, van a notar en ese capítulo 1 que unos familiares nos encontraron, no nuestra mamá ni nuestro papá, y entonces se dirigieron a nosotras, no a él, porque vieron a mi hermana con la panty abajo. Él estaba, pero entonces él sonríe, lo que dice, mira lo que estas nenas están haciendo. Entonces nunca esos familiares se dirigieron a decirle qué tú hacías ahí. Inclusive cuando nos llevan, y recuerdo que a mi hermana hasta la castigaron, porque como la información que le dieron es que ella estaba con las panties abajo, no le dieron información, es que esta persona estaba ahí, y había mucho tabú, porque estos familiares sabían que él robaba panties, pero esa información no la sabían otras personas, que por eso tenemos que alertar, no podemos silenciarnos, no podemos callar. Y o sea, hubo una victimización hacia ustedes de manera inmediata. Sí. Ustedes son las culpables de que esto esté pasando. Sí, ¿y qué pasa? Que él se apoderó más. Yo lo que hacía era que me iba a casa de mi abuela. Ya yo no quería estar, ¿verdad?, en esos alrededores. Ahora, no pensaba que mi hermana estaba cerca del agresor. Y entonces mi hermana sufrió agresión sexual por 3 años consecutivos. Que ahí uno se pregunta, ¿algún vecino, porque era una comunidad de familiares, vio algo? ¿Hubo, ¿verdad?, algún ruido, algún llanto? Que por eso que tenemos que estar bien alerta ante el llanto. En nuestro caso, que yo te había comentado, a nosotras nos da muchas infecciones de orina. ¿Qué pasa? Que a veces llegan estos comentarios, ay, es que eso es típico, en las niñas le dan mucha infección porque es que no se saben limpiar bien. O sea, hay que estar alerta a todo eso. La evaluación médica con los pediatras, bien importante, porque los pediatras son los que pueden ver ciertas señales y son los que alertan, porque yo he visto que van al cuartel de la policía, ¿verdad?, a alertar. Y es bien importante que todos estos menores sean evaluados físicamente y pues cualquier tipo de cambio de conducta. Eso te iba a preguntar. Quiero darle alertas, yo le llamo el semáforo, tanto lo amarillo como lo rojo. ¿Cuáles son cosas específicas? Fíjate que nos han mencionado ya varias. Me gustaría que los padres que nos están escuchando puedan entender no solamente las rojas, sino hasta esas amarillas. Infecciones de orina. ¿Qué tipo de cosas yo tengo que ver para yo saber que mi hijo pueda estar siendo abusado? Aunque obviamente yo quiero dirigir el programa a la prevención. Sí. Pero háblame de esas cosas que tengo que estar pendiente. Mi hermana se mordía ella misma y se pellizcaba. Ella misma se chocaba en la pared. O sea que ustedes saben que los adolescentes que son agredidos suelen automutilarse. Ok. Sí, que se agreden mucho su cuerpo y cuando le preguntas te dicen, es que siento tanto dolor. Wow. Que buscan la manera de ellos sentir dolor hacia sí mismos. Así que ella comenzó con esas conductas bien pequeñitas. Igual en el prekinder ella pellizcaba y también mordía algunos niños y en kinder. Ahora, ¿qué pasa? Cuando mi mamá la llevó a evaluación, ¿verdad?, con un psicólogo, lo que le diagnosticaron fue déficit de atención con hiperactividad. Esto también es un mensaje para nosotros como profesionales. ¿Qué pasa? Que muchas veces buscamos el sello de buscar un diagnóstico, pero tenemos que indagar más allá, ir a la raíz. Ok, está este diagnóstico, pero ¿qué más allá de este diagnóstico puede estar pasando? Porque, Cristi, me ha llegado muchísimos testimonios de cosas muy similares, de niñas y niños que fueron diagnosticados, que me han llamado y me dicen, Francesca, gracias por sacar este libro, porque a mí me dieron un diagnóstico de bipolaridad, para darte un ejemplo. Y desde que yo logré, en el caso de esa persona,
intentó de buscar un psicólogo y terminó con un psicólogo de México porque ese psicólogo que le encontró había pasado por abuso sexual. Y le dicen, no es lo mismo la teoría y las técnicas que alguien que pasó por esto, porque puede ver más allá. Él me dice, desde que yo me estoy tratando, desde la raíz del abuso, te puedo decir que mis síntomas de bipolaridad están controlados, porque exteriorizar, o sea, ese dolor, como en el caso de esta persona fue por 5 años, de este testimonio que me llegó en llamada y yo los escucho, porque yo digo que esto representa, este libro es un llamado, es un propósito. Yo digo un propósito de Dios porque cuando yo lo había comenzado a escribir, yo lo pausé. Yo dije, no quiero exponerme, me voy a mantener, ¿verdad? Y centrarme profesionalmente en estas otras cosas. Y da la casualidad que la casa editorial, yo el día antes, como cuando te sientes perdida y perdido, yo oré, pero a rodillas y en llanto, como que buscando eso de, Señor, ¿cómo yo le puedo llegar a más personas? Porque me siento vacía, o sea, yo me sentía vacía. Y al otro día me escriben de la casa editorial y me llaman y me dicen, ¿tú has pensado escribir un libro? Y yo me quedé como, tú sabes, lo asocié a esa oración y entonces yo le dije sí, yo comencé a escribir un libro, le expliqué de qué trataba y voy luego a presentarte un audio porque yo esto lo estaba escribiendo únicamente en novela y queda en una narrativa híbrida. Y yo decía, ¿por qué la editora quiere que yo dé herramientas? Yo estaba un poquito como que escéptica de que tuviese elementos de autoayuda y terminé haciendo un balance en la hibridez entre lo crudo, pero también pasos hacia la sanación. Y cuando ya el libro termina, ella me dice, yo quiero que sepas que yo te acompañé en todo este proceso porque mi hermana, ella es de Venezuela, y me dice, porque mi hermana precisamente en el año que yo te conocí había pasado por un asalto, como ellos le dicen, que fue un abuso sexual, y yo quería saber cómo la podía ayudar. Yo en ese momento me quedé impactada, yo dije, esto no es casualidad, o sea, esto tenía que pasar de esta forma, y en el año también que salió, y han sido muchísimos los testimonios de señoras, 78 años llamándome, de personas hasta de los Estados Unidos, madres, llamándome en llanto de que se sienten culpables. Es una epidemia. Es una epidemia. Esto de que se sienten culpables, me gustaría irme por ahí ahora. Ya sabemos que hay unas alertas rojas, como lo que mencionaste, automutilación, comienzan a tener problemas de aprendizaje, problemas de conducta, se vuelven violentos hacia ellos mismos o hacia otras personas. También pueden parecer que están como que idos, como que la concentración baja. Así era yo. Exacto. De la ida. Todas esas yo pienso que todo cambio debe ser examinado porque tú conoces a tus hijos. Déjame agarrar esto que acabas de decir y vamos a explorar un poco, porque yo no puedo estar en todos los lugares donde están los menores que yo amo, sean tus sobrinos, sean tus hijos. Así es. Así que yo tengo que capacitar al menor. El proceso de capacitar a nuestros hijos, desde cuándo comienza, cómo comienza y qué es lo que le tengo que enseñar. Eso que tú no tuviste, por lo que entonces no pudiste manejarlo como niñita. ¿Cuáles son esas herramientas puntuales que tú le das a los papás? Siempre evitar el castigo físico hacia sus hijos. La educación de una comunicación, ¿verdad? Asertiva, efectiva, donde ese menor, ¿verdad?, tenga confianza. No todos los menores nacen en hogares donde padres son amorosos y comunicadores. Así que en los espacios de las escuelas, los maestros tienen que tener esos tiempos de tener esa comunicación con los menores y adolescentes que se sientan que están en un ambiente y un lugar seguro. En cuestión de los padres, nunca hagan comentarios de que si alguien los toca. Antes de pasar al otro punto, para que la audiencia entienda, ¿por qué estás trayendo ese punto? Porque las personas que hacen grooming ven los niños desatendidos. Exacto. Y se convierte en un blanco. Por eso es que es tan importante este punto. Sí, en mi caso, esa era también una vulnerabilidad que teníamos mi hermana y yo. Mi mamá era una persona muy violenta y mi padre muy ausente porque trabajaba demasiado. Entonces mi mamá todo lo resolvía con golpes.
Y entonces ahí es que viene el chantaje de tu agresor. Y los agresores llegan como si fuera un juego, que aquí lo van a ver, un juego que se inventó. Entonces, como ven que estos menores no tienen voz y protección en su hogar, pues se aprovechan. Así que en los hogares donde existe maltrato físico están más propensos a sufrir abuso sexual y que están, ¿verdad?, siendo descuidados por sus padres. Por eso yo digo, la maternidad y la paternidad, esto va más allá de un cheque. O sea, esto no es que si, ¿verdad?, que si cumples con cierto ingreso para mantener a estos menores, es cuestión del tiempo. Te tienes que sentar a leer con ellos y estar con ellos en su hora de dormir y escucharlo, ver los dibujos, o sea, tener hasta una pizarra para ver también qué está pasando en las escuelas. En los adolescentes, mientras un menor está en tu hogar, usted revísele el celular, hay que revisarlo. Usted como madre y padre tiene el deber de verificar los mensajes de estos menores y hasta las fotos que hay. Los adolescentes saben cómo hacer para que los padres nunca le encuentren las cosas. Yo pienso que una de las peores cosas que un padre le puede dar a un hijo es un celular. ¿Dónde los muchachos están teniendo acceso a la pornografía? En sus celulares. Eso es lamentable, sí. Entonces, el nene se fue al baño. Tú no vas a estar detrás del nene porque está en el baño. Allá se va con el celular. El nene duerme solo en su cuarto. O sea, el viento viene, la lluvia viene, te estamos diciendo que la pornografía está y ¿qué yo voy a hacer? No, pues yo le voy a dar un celular porque todo el mundo lo tiene. O sea, nosotros estamos viviendo en una sociedad que en lugar de crear fundamentos firmes, estamos exponiendo a los muchachos, tíralos ahí si total todo el mundo lo hace. Y pues yo le digo que eso está mal, eso no es así, los niños no tienen ese juicio. Tu consejo hacia yo te quiero hacer esta pregunta y quiero ser bien puntual. ¿Cómo yo como madre hago todo lo que tengo que hacer para que mi hijo no se vuelva un agresor sexual? Para que mi niñito de 9 años no se me convierta en un agresor sexual. Porque el problema es que la mayoría de los padres piensan, yo no tengo un agresor sexual en casa. Y es verdad, es que nadie lo va a pensar. O sea, yo soy adoración con mi sobrino. Es verdad, a mí no me va a pasar por aquí que un niñito que se crió contigo, que tú lo amas, puede comenzar a operar de una manera sexualizada, pero la realidad es que el acceso a la pornografía nos está abriendo ese campo. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer como mamá o papá para evitar que mis hijos se conviertan en agresores sexuales? Esto es educación constante y comunicación constante y no normalizar las banderas rojas. O sea, ir a un psicólogo, pasar por un proceso de terapia, no lo podemos ver como algo negativo. Porque hay personas que tenían una tendencia a ser psicópatas, o sea, antisociales, y han pasado por tratamientos bajo muchísimos años y han podido, ¿verdad?, tener otro manejo ¿verdad?, en cuestión de su personalidad. Así que se necesita, si ves esas banderas rojas, se necesita tratamiento constante, prolongado, no es llevarlo un solo año y de aquí a 2 años nada. Y si se necesita medicación, no tener miedo con eso, ¿no? Pero ¿cómo evito? Ese es bien difícil, Cristi. Me hablas de la educación. ¿Cuál es la educación? ¿Qué le tengo que enseñar? Sí, tenemos que estar como sociedad como un radar. Eso que dices, hay cosas que a veces no podemos prevenirlas. Porque, por ejemplo, si hay personas que tienen algún tipo de señal hacia unas parafilias, hay que entender que estos tratamientos son de por vidas. Hay condiciones que no tienen curas, ¿verdad? Que es cuestión de reconocer, por ejemplo, para darte un ejemplo, la pedofilia es una enfermedad que la persona necesita estar bajo un tratamiento de por vida. En una clínica en Canadá hay psicólogos y psiquiatras que se están dedicando a trabajar específicamente con personas que tienen tendencia a la pedofilia. Y estas personas, como han buscado ayuda, no han agredido a menores, pero pasan por un proceso de medicación. Se habla del cerebro, que hay ciertas conexiones que no son iguales. Por ejemplo, ¿verdad? Para darte un ejemplo en cuestión del cerebro, en el lóbulo frontal ahí está el juicio. Hay personas que lamentablemente no lo desarrollan de una forma saludable, que tienen pobre juicio, ¿verdad? Y eso le dificulta a estas personas a tomar buenas decisiones. Por ende,
hay que reconocer que van a existir estos problemas, pero entonces nosotros como sociedad tenemos que asegurar de que existan unos espacios donde se le pueda dar a estas personas unos tratamientos y unas terapias que en ese caso pues serían psicólogos forenses, son los que están más adiestrados, pero esto quiere decir que bajo todos los profesionales de la conducta humana mínimo tenemos que tener adiestramiento para reconocer e identificar y que estas personas pasen por los escenarios y la ayuda que necesitan para poder prevenir. Lamentablemente yo quisiera que el abuso sexual se elimine, pero la realidad es que es algo que va a existir. Francesca, como profesional, te pregunto, ¿qué impacto tienen los niños la música urbana explícita para sexualizarlos? Tenemos una de las grandes estrellas de este país que se considera una estrella, Bad Bunny, uno de muchos, pero tal vez la bandera más reconocida en lo explícito de su letra, donde al mismo tiempo el foco es precisamente la mujer, donde se proyecta para casi exclusivo uso sexual. ¿Qué impacto tienen los niños? Porque sabemos que desde los 3, 4, 5 años están expuestos a esta música todos los días de la vida. Sí, un impacto negativo, porque el mensaje y el discurso que van aprendiendo y que van repitiendo lo normalizan. Igual los videos musicales. Esos videos musicales son peligrosos también porque tienen un contenido, como bien dice, explícito, lleno de misoginia, donde se hipersexualiza el cuerpo de la mujer como si fuera objeto. Exacto. Y algo que se ve, ¿verdad?, en cuestión de los patrones de muchos agresores, es que ellos ven a las personas como objetos, o sea, no los ven como seres humanos. Entonces tenemos que humanizarnos más. Tenemos que irnos, ¿verdad?, ese discurso de promover el humanismo, el respeto, tanto a las féminas como a las masculinidades, o sea, buscar la manera de la unidad, porque estamos viendo también muchísima separación entre el género femenino y el género masculino, y eso tampoco ayuda. Así que eso sería una alerta para el gobierno, ¿verdad?, de qué manera las músicas, las letras, porque realmente pues no ayudan. Eso tiene mensaje subliminal que sí se quedan, ¿verdad?, en el subconsciente de las niñas, de los adultos, de los adolescentes, y pues no ayuda también para esta problemática. La exposición, yo creo que eso es una de las cosas que más tenemos que, como padres, ¿verdad?, comenzar a educar y también ser bien proactivos en cuanto a, esto es una computadora y lo que se meta ahí se reproduce. Entonces, si queremos trabajar con el corazón y la conducta, tenemos que entonces ir a que se está exponiendo. En el caso tuyo, Francesca, ¿cuándo tú hablaste y cómo comenzó la sanidad? Porque definitivamente el abuso deja secuelas de por vida. Sí, yo intenté comentar algo desde niña. ¿Qué pasa? A veces llegan estos mensajes y ¿qué ocurre? Que algunos padres o madres le dicen, si te pasa algo, alguien te hace algo, yo voy a matar a esa persona o le voy a hacer esto. Y los menores lo que hacen es que callan para que no ocurra discordia. En mi caso, yo no lo dije porque yo pensé que yo había hecho algo malo, que era yo. O sea, que era yo la que había provocado algo malo, porque lo que se me decía, a la falta de, ¿verdad?, de la educación en esos tiempos y especialmente en la educación sexual, es que te tenías que sentar derecha, que no te podías dejar tocar. Entonces, ¿qué pasa? Que si te tocan, como le has mencionado tanto, no te dejes tocar, el menor entonces lo que interpreta es, wow, me dejé tocar y ahí me dijeron que yo no me podía dejar tocar. Entonces pues no lo dicen. Por eso es que lo dicen muchas veces en preadolescencia, adolescencia o inclusive en la adultez. Lo más que se ve y las personas tienden a comentar esto es sobre 25 años en adelante. Wow. Inclusive de más edad. Y eso mismo, algo que me, ¿verdad?, que me comentan, y lo voy a ver como una metáfora. Si tienes una herida, para poder sanar, porque el proceso de sanación no es fácil. Cuando nos damos un golpe bien profundo, untarnos alcohol duele. Así que el proceso de sanación es abrir esas heridas y esa puerta hacia la oscuridad. Los primeros días son fuertes. Cuando, ¿verdad?, cuando vas a ese proceso de psicoterapia, las primeras 4 intervenciones no son
no son fáciles, o sea, son fuertes, donde la persona puede sentir síntomas de estrés postraumático, que no son nada fáciles. Ahora, ya después de que entraste en esa oscuridad, que por eso hay que decirle a las personas, mira, estoy bajo un tratamiento psicológico en estos momentos, posiblemente me veas irritable al principio, o que me veas con desánimo, donde necesito mi espacio. O sea, hay que reconocer, ¿verdad?, ciertas partes del proceso, pero después la sanación llega, porque fuiste a la oscuridad hasta llegar a ver la luz al final del túnel. Y el proceso varía, ¿verdad?, de una persona u otra. Hay personas que son demasiado resilientes, que uno también se sorprende, que como eran muy pequeñiñitas, posiblemente no le dejó secuelas, ¿verdad?, porque lo vieron todo el tiempo como un juego. Algo que a mí me sorprendió, en el caso de mi hermana, cuando ella me lo verbaliza, me lo contó en el 2022, o sea, bien adulta. Me dice, ¿verdad que lo que nos ocurrió a nosotras y lo que nos hizo nuestro primo fue abuso sexual? Y yo le dije, sí, y a mí me sorprendió muchísimo. Tuvimos una conversación y fue bien impactante el hecho de que ella, por todos esos años, ella no se veía como que había pasado por abuso sexual. Ella lo había normalizado, porque como a ella le ocurrió desde los 4 añitos, sí, y siempre se le invitó a jugar, siempre lo vio como un juego. Y yo le decía, ¿y tú llorabas? ¿Qué te pasaba? ¿Te dolía? Y le hice muchísimas preguntas, y ella ahí, ¿verdad?, me dijo, sí noté lo del diagnóstico ese de déficit de atención, y que lamentablemente buscó una pareja que es dominante, o sea, que está, ¿verdad?, en una relación donde no es sana. No es sana, exacto. Y es algo que he tenido esa conversación, que puede haber una tendencia de niñas y jóvenes que pasaron por abuso sexual, que luego entren en situaciones de violencia de género. Por eso, de violencia y violencia doméstica también como tal. Así que esos son unas banderas rojas de que si esto deja heridas. Hay muchos tipos de consecuencias, porque lo vemos problemas. Hasta cáncer. Yo llegué a tener, ¿verdad?, en un grupo de apoyo, me llegó esta señora y me dice, yo sé que mi cáncer es producto de esto que me ocurrió cuando niña, porque ella fue una manada de familiares. Wow. Ocurre el abuso sexual a través de manada acá en Puerto Rico, que no pensemos que es únicamente de una sola persona. En tu caso, ¿cuál tú entiendes que fue la consecuencia más fuerte? Epilepsia. Me comenzó a dar ataques de epilepsia que me duraron hasta la adolescencia. O sea, a mí me daban convulsiones. Y cuando me llevaban al neurólogo, no podían detectar de que fuera una epilepsia con bases neurológicas. Sí, no. Parecía algo emocional. Era algo emocional. Y ¿por qué afecta tanto el abuso sexual? Wow, porque es que te da un miedo y hay unos cambios en el cerebro. O sea, es miedo total lo que siente ese menor. Yo recuerdo, eso no, hay detalles que no están en el libro, porque yo quise ser lo menos morbosa posible, porque yo lo que quiero es que lo lean sobrevivientes, tanto hombres como mujeres, y que no, ¿verdad?, se vayan a un estrés postraumático, ¿verdad? Mi perspectiva es poder darle visibilidad de un todo, pero de una forma óptima. Deja secuelas, porque es que tu cuerpo es tu casa. Tu cuerpo es tu templo, tú sabes, tu cuerpo, aquí es donde habita tu alma, tu ser, ¿verdad? Mientras tengamos vida. Y alguien lo violenta. Y alguien lo violenta sin tu permiso. Esto es, de momento usted que está caminando en la calle, y si es el acoso, es incómodo. Imagínese que alguien violente tu cuerpo, entonces el niño no sabe lo que es. Por eso es que se titula así mismo, la niña no supo lo que pasó. Piensa que es un juego doloroso, horrible. Entonces tampoco el menor tiene información cómo es que se da la reproducción en cuanto a los embarazos. Porque antes había el discurso de que tú le preguntabas a tu mamá y te decían, es por la cigüeña. Tú le preguntabas, ¿y cómo fue que yo nací? Y si te decía, mira, fue por aquí, por la barriga, porque tenían una cesárea, no te explicaban. Entonces el menor, yo recuerdo que cada vez que yo iba al baño, yo miraba al inodoro a ver si me salía un bebé.
Y se pasa por mucho temor. Y por muchas cosas que, ¿verdad?, te traumatizan y te dejan unas heridas de por vida. Incluso yo tuve mis intentos suicidas, que esa es la parte más fuerte. Porque llega ese momento de desespero y donde tú escuchas ese discurso de que después de la muerte viene paz, que es el paraíso, que ahí está todo, que donde vas a ser feliz, que ahí no ocurre nada malo. Entonces el menor y las personas que han pasado por dolor, realmente porque no vienen esos recuerdos todo el tiempo. Y no es que quieran morir, porque el que intenta suicidarse no es que quiere acabar con su vida, es que está en un desespero donde no encuentra, no ve luz. Y yo digo, gracias a Dios, ¿verdad?, no ocurrió nada, pero yo tuve 2 que fueron bastante fuertes y en uno de ellos casi ocurre. Y yo digo, gracias a un trueno de esto fue que logré recapacitar de ese momento, que uno pensaría, los menores no se suicidan, los menores no pasan por depresión, pero sí, los menores pasan por depresión igual que los adultos. Lo que pasa es que se manifiesta muchas veces con irritabilidad, con rabieta. Entonces la gente dice, ay, eso es una rabieta. Inclusive por ahí uno escucha, hay que darle un baño de agua fría, que eso se le quita. No, posiblemente ese llanto y esa desesperación del menor es que está pasando por situaciones y por depresión. Y tenemos que tener cuidado porque se ha dado casos de niñitos que lamentablemente se suicidaron. Hace 2 años más o menos fue un reportaje que uno a través del baño fue donde ocurrió. Y queremos prevenir, o sea, tenemos que tocar este tema porque deja muchas heridas. Sí se puede sanar, pero a mí me tomó años, que es un proceso de mucho tiempo. Definitivamente tenemos que prevenir porque esto trae mucho dolor. Mucho dolor, sí. Desde el año pasado, Juan, nosotros estamos yendo a las escuelas para enseñarle a los niñitos de prekinder a 3er grado prevención de abuso sexual infantil. Lo que le enseñamos es lo mismo que a mí me gustaría que tu papá y mamá les enseñes. Y esto se enseña porque tú vas a quitarle la ignorancia para preservar la inocencia. Cosas tan sencillitas como cuando tú quizás tienes a tu nene desde chiquitito, tú tienes que bañar a tu hijo porque es chiquitito. Desde ese baño tú empiezas, mi amor, estas son las partes privadas y estas son las partes públicas. ¿Cuáles son las partes privadas? Las que se tapan con el traje de bañito. Esas partes ni se tocan, ni se miran, ni se fotografían. Y el nene, de una forma natural, no le estás dañando la cabeza. Ya es sencillo, esta es la mano, este es el pie, este es público y mis partes privadas son mis partes privadas. 2, enséñale las palabras correctas. Los abusadores hacen grooming y se ha probado estadísticamente que cuando un abusador ve que un niño dice pene, vagina y no los nombrecitos, es el abusador dice, ese niño tiene información. Educación sexual. Educación sexual. Me tira al medio más fácil. Es correcto. Sí. Así que lo segundo, tienes que enseñar a los niños cómo se llaman esas partes privadas. Decirle por su nombre. Lo tercero, ¿qué no se hace y qué se hace si alguien quiere venir a tocar, mirar o fotografiar? Sea tu primito, sea tu hermanito, sea el que sea. Nosotros llevamos 1 año llevando educación sexual a las escuelas y yo quiero invitar a toda la gente que me escucha, padres, directores, maestros, si usted quiere que le llevemos estos talleres a su escuela, usted va a escribir ahora mismo un email a talleres@christymuller.com. Yo no sé si allá el señor director me puede escribir ese email, talleres@christymuller.com. talleres@christymuller.com. Y vamos a su escuela, a su organización, a su iglesia, a su campamento de verano, porque mientras más prevención haya, menos gente rota. Esto que ha dicho Francesca es tremendo. Gente que hasta se quiere quitar la vida buscando paz. Gente que tienen unas secuelas terribles, que ni siquiera ahora en su relación matrimonial pueden ser felices, porque comienzan a tener patologías de la sexualidad, que no pueden, que no ven eso como amor. Entonces, la verdad es que hemos visto mucha gente sanada en los procesos y yo le doy gracias a Dios por Francesca, por este libro. ¿Dónde se puede conseguir este libro? Ese libro en Amazon, en Casa Norberto, en The Bookmark, en la Euroamericana.
Y también me pueden contactar a mí a través de Francesca Soto o en francescasoto.com o psicóloga Francesca Soto, y ahí también se pueden comunicar para el libro. De todos los países del mundo que nos están viendo a través de Amazon. Y si son de Puerto Rico, pues en las librerías que mencionó Francesca, Casa Norberto, Bookmark, perfecto. Y a través de Francesca Soto.com o psicóloga francescasoto.com. Tenemos una mujer también restaurada que ahora cogió sus pedazos rotos para sanar a otros. Así que la sanidad es posible. Tenemos que pasar el proceso. Quiero felicitar a Francesca por romper el hielo, de compartir su historia. Toda nuestra vida privada en momentos particulares, cuando sabes que vas a bendecir a otros, uno decide, ¿verdad?, que deje de ser privada. Y en el caso de personas como Francesca, quiero felicitarte. Quiero felicitar a tu esposo, porque se ve que es un hombre, no lo conozco, yo no sé quién es, pero tiene que ser maduro para estar dispuesto a que su esposa comparta una parte íntima de la niñez de ella, porque está convencido de que eso va a bendecir a miles de niños, sí, a miles de padres. Así que, sin yo conocerlo, ya él me está hablando muy bien de él, permitiéndole a su esposa ser el portavoz de este mensaje. Así que, quien quiera que seas, te bendigo también. Y a ti, por esa entereza de carácter de hacerlo, porque esto es un tema tabú, como todos sabemos, es un tema que trae mucha vergüenza a la mayoría de las personas que lo ha vivido. Exacto. Y estar sano, porque a mí me dice que tú estás bien sana para hacerlo, es necesario, porque si hay algo rampante y horrible que nos pasa cada día más por la sexualización de todos los medios, es que este abuso se ha triplicado, se ha cuadruplicado. Ahora tenemos, que será un tema aparte, me gustaría tenerla para ese tema particular, donde ahora las maestras jóvenes son las que abusan sexualmente de sus estudiantes. Las maestras. Antes era un departamento exclusivo de maestros varones cuando pasaba. Ahora no, ahora casi todos los casos son las maestras. Ayer arrestaron a una en Mayagüez, involucrándose con un jovencito de 14 o 15 años, etcétera. Así que te felicito, Francesca, por lo que estás haciendo. Y de verdad que si en algún momento podemos hacer otro programa especial, particularmente para tocar ese tema, porque eres especialista en sexualidad también, que podamos seguir educando. Así que gracias. No, gracias a ustedes. ¿Cómo más te podemos contactar para despedirnos y que la audiencia pueda mantenerse en contacto contigo, tus redes sociales? Ok, www.francescasoto.com, www.psicologafrancescasoto.com y en todas las redes, o al 787-704-5529, ahí para citas me pueden contactar. 704-0529. 704-5529. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, mis hijos, agarremos todo lo que escuchamos hoy y empecemos a construir la casa. Va a venir el viento, va a venir los ríos, pero nuestra casa no va a caer porque vamos a hacer todo lo que estamos aprendiendo que tenemos que hacer. Una vida mejor. Amén. Gracias, Cristi. Buen día.